Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Erkan Meriç se emociona en vivo al hablar de Asal Suba. Confesión inesperada sacude a sus fans, me ayudó a reencontrarme con el hombre que fui. Durante una reciente transmisión en vivo organizada por una plataforma digital turca, Erkan Meriç apareció como invitado especial para hablar sobre su nueva obra teatral. Sin embargo, nadie esperaba que en medio de una conversación aparentemente profesional, el actor rompiera el esquema y dejara escapar un testimonio emocional que dejó al público sin palabras. La razón de su conmoción, Asal Suba. Todo comenzó cuando el entrevistador mencionó la etapa en que Erkan y Asal protagonizaban una famosa serie juntos. Esa fue una época dorada para ti, tanto en lo profesional como en lo personal, comentó el presentador con una sonrisa cómplice. Erkan, quien hasta ese momento había mantenido una postura relajada, cambió de expresión. Bajó la mirada, tomó aire y tras unos segundos de silencio dijo, Asal fue un antes y un después en mi vida. Me ayudó a reencontrarme con el hombre que tenía olvidado dentro de mí. La reacción del público fue inmediata. Los comentarios en el chat se dispararon. Algunos escribían vuelvan por favor, otros simplemente enviaban corazones y caritas llorando. Fue entonces cuando el entrevistador decidió profundizar más en la declaración, ¿todavía guarda sentimientos por ella?, preguntó sin rodeos. Erkan respondió con voz quebrada, no se trata de guardar o no sentimientos. Se trata de reconocer cuando alguien ha dejado una huella en ti. Y Asal lo hizo. No solo como mujer, sino como ser humano. El actor también confesó que, durante un periodo complicado de su vida, fue Asal quien le hizo ver cosas que él mismo se negaba a aceptar. Hubo un momento en el que me sentía perdido, incluso dentro de mi propia profesión. Ella no me juzgó, simplemente estuvo ahí. Y eso no se olvida, dijo mientras limpiaba discretamente una lágrima que caía por su mejilla. Aunque evitó hablar de una posible reconciliación, Erkan no cerró del todo la puerta. Cuando le preguntaron si volvería a trabajar con ella, su respuesta fue clara, sin dudarlo. Asal es una de las personas más profesionales y humanas que he conocido. Compartir escena con ella siempre sería un honor. Las redes sociales explotaron después de esa emisión. En Twitter, los hashtags relacionados con la pareja se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Clips del momento exacto en que Erkan hablaba de Asal comenzaron a circular en TikTok y en Instagram, acompañados de música romántica y frases como «Aún hay esperanzas» o «Era Asal por siempre». Por su parte, Asal Suba no ha emitido ninguna declaración al respecto, pero fuentes cercanas aseguran que vio el video completo y se mostró visiblemente afectada. Una estilista que trabaja frecuentemente con ella comentó, la conozco bien. Cuando terminamos de ver la transmisión, guardó silencio por unos minutos y luego dijo, él siempre supo cómo tocar el alma sin decir demasiado, punto. Desde entonces, las teorías no han dejado de multiplicarse. Algunos usuarios comenzaron a compartir imágenes antiguas de la pareja durante las grabaciones de su famosa serie, recordando miradas, gestos y momentos que, según ellos, ya revelaban una conexión más allá del guión. La forma en que la miraban no era actuación, era amor, escribió una seguidora. Otro usuario subió un clip donde se ve a Erkan acariciando el cabello de Asal entre toma y toma. El video acumuló más de 200.000 visualizaciones en un solo día. Pero lo que realmente alimentó las especulaciones fue la publicación que Erkan hizo al día siguiente de la entrevista. En su cuenta de Instagram, compartió una imagen en blanco y negro de un atardecer en la costa de Cesme, con una frase breve, algunas huellas no se borran, aunque el viento sople fuerte. Aunque no mencionó nombres ni dio más contexto, los fans no tardaron en conectar el mensaje con Asal y con su confesión en vivo. Por otro lado, la reacción de Asal ha sido más discreta, pero no por ello menos significativa. Días después del revuelo, apareció en un evento de moda en Estambul. Vestía un elegante conjunto negro y mostraba una expresión serena. Sin embargo,
Los reporteros notaron que durante toda la alfombra roja evitó responder preguntas relacionadas con Erkan. Solo sonrió, agradeció y siguió su camino. Pero justo cuando ya parecía que no habría ninguna respuesta, una periodista le preguntó, ¿crees en las segundas oportunidades? Asal se detuvo, la miró directamente y dijo, creo que algunas historias no se cierran, solo se guardan, por si un día hay que volver a escribirlas. Esa frase fue suficiente para volver a encender las llamas del rumor. Las redes estallaron de nuevo. Algunos interpretaron sus palabras como una apertura clara al reencuentro, mientras otros pensaron que fue simplemente una respuesta poética. En cualquier caso, lo cierto es que ni ella ni Erkan han desmentido lo que todos comentan, que entre ellos todavía queda algo sin resolver. Mientras tanto, varias productoras se han mostrado interesadas en reunirlos nuevamente en pantalla. Según rumores que circulan en medios turcos, habría una propuesta concreta para una nueva serie romántica en la que ambos serían protagonistas. Los canales saben que juntos son dinamita para la audiencia. La nostalgia vende, pero si hay química real detrás, es un éxito asegurado, comentó un crítico de televisión. En paralelo, un video de archivo del último capítulo que grabaron juntos se ha viralizado con el título, Cuando la ficción era solo el principio. En el clip, se les ve abrazados tras el corte de la última escena. Erkan le dice algo al oído a Asal, y aunque no se escucha el audio, la sonrisa de ella y la forma en que él la mira han desatado cientos de interpretaciones. Ese fue el verdadero final feliz, escribió una fanática. Además, una entrevista antigua ha vuelto a circular. En ella, Asal decía, Erkan tiene una manera de cuidarte en silencio. Nunca necesita grandes gestos, pero siempre está cuando más lo necesitas. Esta declaración, rescatada de hace varios años, ha cobrado nuevo significado a la luz de los últimos acontecimientos. Lo más impactante llegó cuando una revista turca publicó una imagen reciente en la que, supuestamente, se ve a ambos entrando por separado a un restaurante en la zona de Bebek. Aunque no hay una imagen clara de ellos juntos, los medios comenzaron a hablar de una cena privada y muy íntima entre los dos. La revista asegura que permanecieron dentro del lugar durante más de 2 horas y que salieron por puertas diferentes para evitar a la prensa. Esta versión aún no ha sido confirmada, pero la posibilidad de un reencuentro en privado ha hecho volar la imaginación de todos. Ahora, con el inicio del nuevo año acercándose, los seguidores de Erkan y Asal solo esperan una cosa, una nueva oportunidad, ya sea en pantalla o en la vida real. La historia que comenzó como una simple confesión emocional en una transmisión en vivo ha desenterrado emociones, recuerdos y tal vez una segunda oportunidad para un amor que nunca terminó de irse del todo. Como dijo un fanático en redes, hay historias que no necesitan guión. Solo necesitan una mirada, una frase y el momento adecuado para volver a comenzar. ¿Será este el inicio de un nuevo capítulo entre Erkan Merik y Asal Suba? El tiempo, y quizás el destino, lo dirán. Pero lo que es seguro es que los corazones de sus fans ya están listos para volver a latir al ritmo de una historia que aún no ha dicho su última palabra. Y ahora queremos saber lo que piensan ustedes. ¿Creen que Erkan aún está enamorado de Asal? ¿Les gustaría verlos nuevamente juntos en pantalla? Dejen sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para no perderse ningún detalle de esta historia que sigue dando de qué hablar.